Bienvenidos los hermanos que han estado llegando. Esta primera parte la estamos introduciendo como más que darles, ustedes van a llevar un saco de información para que su cabeza estén bien grandes, pero cuando uno se llena de mucho conocimiento, como que el pecho se le infla y anda caminando así. Y la humildad se cae para el piso. Queremos compartir vivencias, pero con bases bíblicas, porque la palabra de Dios es para aplicarla, no solo para estudiarla y llenarnos de conocimiento y engordar espiritualmente, sino para poderla aplicar, vivirla, para poder tener un estilo de vida que le agrade a Dios. Adelante. Con los hombres. Estas son cosas que regularmente a la mujer no le cuesta mucho, porque la mujer tiene una característica por naturaleza que es romántica, eso viene dentro de su esencia como mujer. El hombre hace cualquier cantidad de locura para conquistar a esa mujer que le gustó. Estaba enamorada, la vio pasar, la conoció, si necesita buscar a alguien que se la presente, el hombre busca, va, insiste y hace lo que sea por ir a buscar a esa muchacha. Después que la consigue, hermano, se desinfla. Nos desinflamos y antes, cuando estábamos de novio, nos gustaba llevarlo de la mano, pero ahorita que estamos casados, o la llevamos empujada o vamos más adelante que ella, y no nos importa dónde queda. Eso pasa. Es parte de la naturaleza del hombre. Debemos recuperar eso, hermano. Yo escuchaba aquí que muchos daban gracias a Dios por los hijos, no, queríamos que le dijera algo a su esposa. Eso se diluye en el tiempo y enfocamos el amor que sentimos hacia ella, hacia otras cosas. Ella necesita saber y escuchar que usted la ama, porque cuando eran novios 1000 veces se lo decía al día, ella se aburría a veces de tanto que usted se lo decía, pero cuando ya llega al matrimonio, pues ella necesita saberlo. Ella necesita saberlo, escucharlo. Entonces usted debe hacerlo. ¿Es un mito o una realidad el matrimonio feliz? Sí, ¿es un mito o una realidad? ¿Qué piensa usted? Por el hermano Franklin Centeno y su esposa Lisbeth de Centeno. ¿Es un mito o una realidad? Es una realidad. Vamos a ir avanzando. ¿Es un contrato o un pacto? Ok. ¿Por qué? Porque un pacto es un acuerdo generalmente escrito un contrato, por dos o más partes, un acuerdo. Se hace a conveniencia. Lo que te interesa, lo que me interesa, y eso es un pacto. Muchas parejas piensan, que muchos matrimonios piensan que el llegar al matrimonio es un contrato que se puede romper en algún momento o que se puede terminar. Un contrato usted lo hace de arrendamiento y tiene un tiempo de caducidad, eso caduca, finaliza el tiempo. Un contrato de lo que sea va a tener un tiempo. Contrato de trabajo tiene un tiempo de límite. Un pacto es un convenio o tratado solemne escrito y condicional entre dos o más partes en que se establece una obediencia a cumplir uno o varios. Me llamó la atención la palabra obediencia. Es un pacto de obediencia con alguien. Y adelante, es hasta que la muerte los separe.
En nuestra sociedad dice hasta que la otra lo separe o hasta que el dinero lo separe. Había un programa por ahí, una cosa que decía eso, hasta que el dinero lo separe. Entonces, hoy en día muchos matrimonios llegan al altar pensando en el momento que están aquí dando su compromiso, su pacto, si esto no funciona, me divorcio. Lo dejo o la dejo. Muchos llegan a eso, en algunos casos, cuando llegan al matrimonio. Un pacto quebrantado es el matrimonio. De hecho, la palabra de Dios dice que es hasta que la muerte los separe. No hay ningún argumento en la palabra de Dios, en la Biblia, y obviamente es nuestro término de referencia. La palabra de Dios es nuestro término de referencia para certificar que el matrimonio no se acaba sino hasta que la muerte se lleva a uno de los dos. Así que dentro del matrimonio vamos a enfrentar situaciones de diferentes índoles. Pero sepa y entienda que eso es hasta que la muerte lo separe. ¿O hay algún argumento que está en la Biblia que me da la bala a mí para divorciarme, para dejar a mi esposa? ¿Qué piensa usted? ¿Qué cree usted? ¿Hay algún argumento en la palabra de Dios? ¿Sabía que hay algo que está pasando entre los matrimonios de parejas cristianas, que es que se están divorciando? Cada año que pasa, más y más y más y más. Y es alarmante el número de divorcios que están pasando dentro del pueblo cristiano. Un matrimonio es un pacto con Dios. Usted se comprometió con el Creador a ir hasta el final con ese hombre o con esa mujer. De manera que si usted toma la decisión de dejar, usted no le va a rendir cuenta a esa persona, usted le va a rendir cuenta a Dios. Y no va a haber excusa, ¿sabes? No va a haber excusa en el momento que usted se presente delante de Dios a la hora de decir, si tomase la decisión en algún momento de irse, cuando siempre tenemos conflictos, mi esposa y yo le he dicho, bueno, ¿y lo que te falta? Porque en el matrimonio van a existir eso. Va a existir esas situaciones que a veces nos van a desanimar dentro del matrimonio. Pero sepa y entienda que es un compromiso que usted hizo, un pacto que usted selló con el Señor al cuando se casó. Yo siempre le pregunto a los novios que si se van a casar y cuándo se van a casar. Cuando me toca en mi iglesia ver a alguna pareja que está y yo digo, ustedes se gustan o algo así. No, sí. ¿Son novios? Sí. ¿Cuándo se casan? No tenemos planes. Es más, yo no me quiero casar. Entonces, ¿para qué son novios? Porque eso debe pensarse bien. Vamos a ir avanzando. ¿Cuál es el propósito de Dios para el matrimonio? ¿Qué pensó Dios a la hora de establecer el matrimonio? Dale al cuadrito a ese. Oye, me fue a perder otro. Sigue. Pero Génesis 2.1, alguien que lo pueda buscar rapidito para leerlo. Y Proverbios 18.22. ¿Cuál fue el propósito de Dios
Sí. 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. No era bueno, o sea, no, el hombre no nació para ser un ermitaño. Proverbios 18:22. El que haya esposa haya el bien y encuentra la benevolencia de Jehová. El ser humano, mi querido hermano, no nació para estar solo. Por ello a la luz de lo que la palabra de Dios enseña, desde el principio hasta el Apocalipsis, el hombre Dios lo hizo con un propósito definido, con un propósito establecido para el futuro. Y ese futuro, en ese futuro existen dos personas, un hombre y una mujer. Es el matrimonio, es el núcleo familiar que yo creo, que inicia con un hombre y con una mujer. Y él concluye que no era bueno que el hombre estuviese solo. Por eso Dios le hace una ayuda idónea. Porque obviamente ya se descuadró todo, vamos a buscar lo que viene. El amor de Dios en primer lugar. Sí, creo. ¿Qué propósito tenía Dios hasta ahí? ¿Cuál era el propósito? Número uno, el compañerismo. Que el hombre y la mujer fuesen compañeros. Nosotros veíamos hace un rato que cuando le pedían a los que dígale a su esposa, algunos iniciaban, no, gracias a Dios por los hijos que me diste, porque me eres una excelente madre. No, esa mujer o ese hombre que Dios te dio, porque en algún momento los hijos no van a estar con ustedes van a quedarse solos. Y deben prepararse para cuando llegue ese momento. Hay un libro que se llama Preparándonos para el nido vacío, cuando los hijos se van, que queda otra vez, porque una de las cosas que pasa en el matrimonio es que se pierde el compañerismo, la confidencialidad de cada uno. Ella es mi mejor compañera, mi mejor amiga. No hay otra. Alguna pareja llega muchas veces y dice, bueno, pero es que yo lo conocí a él antes de conocer a mi esposo, o yo la conocí a ella, era amiga mía, antes de conocerlo, de conocerla a ella, de casarme con ella. Cuando usted escoge a su esposa, esa es su esposa, su compañera. Las amigas de ella son sus amigas ahora. Los amigos de ella son sus amigos. Los amigos de él son las amigas también de la esposa. Las amigas del esposo también son. Por eso se pierde eso. Se pierde el compañerismo en el matrimonio muchas veces. Y es necesario recuperarlo, mi hermano. Por eso es que muchas parejas, después que los hijos se van, caen en crisis, no saben cómo manejar ese tiempo, porque no, durante el proceso de crianza de los hijos, su objetivo cambió dentro del matrimonio. Se concentraron en los hijos. Y con esto no estoy diciendo, ojo, que nosotros no vamos a amar a nuestros hijos. Yo estoy dispuesto a dar mi vida con mis hijos. Pero yo sé que entre mis hijos y yo está mi esposa. Y con ella es que yo voy a pasar el resto de mi vida, no con ellos, porque ellos van a encontrar, tengo dos varones. Ellos van a encontrar una novia, se van a casar y miren, y a veces después los padres son los que están llamando a los hijos para que lo vengan a ver. Y los están molestando. Por eso es que la palabra de Dios dice hasta que la muerte los separe. Y por eso el compañerismo
mejor amiga, yo confío en ella, yo le abro mi corazón a esa mujer, yo le abro mi corazón a ese hombre, porque es mi mejor compañera, mi mejor amigo, mi mejor amigo, mi mejor compañero. No puede haber alguien más. En el caso de los pastores, ¿cuántos son pastores aquí? Levanten la mano. Nosotros somos los más populares de la iglesia, ¿sabes? Los pastores. Los pastores son los más populares de la iglesia. Son el mejor padre, el mejor amigo, el mejor hermano, el mejor primo, el mejor tío, el mejor todo. El hombre ideal. Y en algunos casos, yo hago el chequeo de eso siempre. Dice, no, que las damas son la mano derecha del pastor en la iglesia porque las damas trabajan más que los hombres. En algunas iglesias eso es una realidad. Yo creo que no son la mano derecha, la mano izquierda, pero la mano derecha es mi esposa. De hecho, mi hijo mayor se llama Benjamín y el significado de Benjamín es hijo de mi mano derecha. Debemos tener nuestro corazón abierto ahí. Cooperación, complemento. Es otro de los propósitos al cual Dios constituir el matrimonio. Y me gustó esa definición que conseguí de complemento del diccionario, porque va con lo que regularmente yo digo a la hora de hablar de matrimonio, porque el matrimonio es el estado perfecto del hombre, claro. Mientras no nos casemos somos imperfectos. Cuando llegamos al matrimonio somos perfectos. Complemento, dice el diccionario, más completo, efectivo o perfecta. O perfecta. Y el matrimonio, cuando Dios lo hace, pensó en eso, en complementar a dos personas, un hombre y una mujer, que piensan y sienten de manera diferente, al igual que una tuerca y un tornillo. ¿Son iguales? Encajan perfectamente para apretar lo que usted quiera, que usted lo ponga, usted aprieta un tornillo. Clavito, ya se terminó, lo que usted prefiere meter un rampú, meter un tornillo. El rampú hace la función del tuerca y el tornillo aprieta ahí cuando se cae esto, cuando se cae. Entonces, en el estado perfecto, la continuidad, nuestros hijos, como dice la palabra de Dios, herencia de Jehová son los hijos. Pero usted los va a criar, y como decía en una oportunidad, que los hijos son como esos grandes barcos que hacen viajes transatlánticos, que caminan de un continente a otro, navegan de un continente a otro, que lo ponen en el puerto y en algún momento lo ven y lo toman. Porque los hijos son así. Usted lo va a crecer, lo va a ver crecer, pero ellos se van a ir. Y usted tiene que abrir, usted ha formado a esas personas, como dice la Biblia, pues, también la continuidad, constancia, fidelidad, es la médula espinal del matrimonio, la fidelidad. Usted debe saber que usted tiene una esposa o un esposo a la cual usted es fiel. Y por eso que hablamos hace un rato acerca del pacto, ¿verdad? Que es con aquel, yo me comprometí con aquel que le gusta ser fiel a esa persona. Hay mujeres que dicen, ojo que no ve, corazón que no siente. Eso tiene un cierto asidero en lo que dice la palabra de Dios, porque usted está confiado que si usted escogió un siervo de Dios, ese hombre le va a ser fiel a Dios. Si usted escogió una sierva de Dios, ella le va a ser fiel a Dios. Y eso es lo que debemos apuntar, para que posteriormente usted sea fiel a esa persona. Entonces es necesario, es la médula espinal. Por eso es necesario que esas paredes de protección se creen dentro del matrimonio. Porque usted puede ser fiel y no demostrarlo. Usted tiene que demostrarle a su esposa, a su esposo, que usted
que Él es lo más importante, que usted lo ama, que usted la ama, que usted la quiere. Y al demostrar eso, su esposo va a desarrollar confianza dentro del matrimonio. Es importante que nosotros lo hagamos, porque eso es para toda la vida. No dar lugar a nadie. Los terceros, mis queridos hermanos, muchas veces son los que perturban los matrimonios. Yo viví una experiencia con mi hermana. Mi hermana tenía problemas con el esposo, hijos son cristianos, y ella corría por mi mamá. Mi mamá la agarraba por la mano y la llevaba de ese caso. Otra vez, usted tomó la decisión de casarse. Generalmente nuestro instinto paterno o materno nos lleva a proteger a esa persona que forma parte de nosotros. Pero muchas veces los suegros y las suegras no son muy objetivos porque apuntan siempre hacia la extensión de la familia, que bien sea o el esposo o el esposo. O buscar refugiar sus penas o sus preocupaciones en otra persona. Lo que veíamos hace un rato, el compañerismo, la confidencialidad es importante a la hora de estar y desarrollar un matrimonio estable. Porque usted no puede tener más confianza con otro que con su esposa o con su esposo. Por eso no debemos dar lugar a nadie dentro del matrimonio. Nadie es más importante que mi esposa, o en el caso de él, igual debe ser así. Vuelvo y hago referencia al caso de los pastores, porque generalmente nosotros pensamos que la iglesia es más importante, porque esa es la obra de Dios y yo tengo que defender la obra de Dios y me voy y entrego mi vida. Déjenme decirle que fue Cristo quien murió por la iglesia. Él fue el que se sacrificó. Usted administra, Él lo puso a cargo ahí. Y en el caso de los que no son pastores, son cristianos, es su pareja, en tanto que haya riesgo dentro del matrimonio, hermano, deje lo que está haciendo y dedíquese a su familia, a su esposa o a su esposo, porque la va a perder. ¿Cuántos conocen a Guillermo Carelli, el padre de las misiones modernas? ¿Cuántos han escuchado hablar de él? Dios, él hizo grandes cosas. No sé, cuestiones. Yo hice una investigación en el seminario acerca de su vida y cómo llegó él a África a evangelizar. Y en su vida personal me encuentro de que su esposa murió de tristeza porque ella no quería estar allá. Y hay varios autores que hacen la referencia y dicen que pues, indirectamente fue culpable de la muerte de su esposa. Y yo creo también eso. Porque cuando Dios llama a alguien, no lo llama solo. Y si en ese momento no ha tenido el llamado del Señor, tiene que seguir orando. Porque Dios me lo. Dios hace las cosas perfectas. Dios lo hace así. Entonces, mi querido hermano, con esto no estoy poniendo entera de gusto el trabajo que tenemos que hacer en la iglesia, la responsabilidad que tenemos, cómo tenemos que cumplir, pero en tanto que el trabajo que hacemos dentro de la iglesia ponga en riesgo la integridad del matrimonio, usted debe hacer mal. Aquí está pasando algo. Eso es una alerta. Usted tiene que cambiar la dirección y ver si es un miembro de la iglesia, acérquese a su pastor, hable con su pastor, busque asesoría para que pueda ser atendida esa necesidad. Porque si no, va a caminar unos tiempos y van a pasar dificultades. Es importante. No dar lugar a nadie que pueda perturbar. A nadie que pueda perturbar el matrimonio. Eso es
que pensar en eso. Porque el matrimonio es así. Bueno, vamos a avanzar. Te voy a leer los videos por el problema técnico que tuvimos allí. Dice aquí, el amor a Dios en el primer lugar. Y ojo, que primero dije el trabajo de la iglesia, no el amor a Dios. La palabra de Dios dice que su mandamiento por excelencia dice, ¿cómo dice? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5, ese es el primer mandamiento. Nos lo conocemos de memoria. Pero a veces sustituimos el amar a Dios por el trabajo. Estamos tan involucrados en el trabajo que nos olvidamos del Señor del trabajo. Y por eso nosotros debemos buscar siempre que nuestro centro sea nuestra relación con Dios. Porque cuando nuestro centro es nuestra relación con Dios, va a haber fluidez en el amor que sentimos hacia esa persona, hacia esa mujer, hacia ese hombre que Dios nos ha concedido, y podemos nosotros hacer. Y miren lo que dice en Lucas 10:27. Él respondiendo diciendo, amarás al Señor tu Dios, porque Dios es el Señor, Dios es nuestro dueño. Pero Dios no va a querer que nosotros vivamos situaciones que pongan en riesgo la integridad del matrimonio. Dios no lo va a querer así. Pero en nuestro concepto evangélico, que nos han enseñado muchas veces a través de la historia del cristianismo, que el trabajo es sino porque primero es el Señor, primero es Dios, primero yo me voy, no importa si la esposa quedó brava ya. Me pasó a mí en una experiencia una vez que teníamos una actividad en la iglesia y llega una hermana y me dice, llega por ahí, hermano, no hermano, yo me vine de que ese hombre allá hecho me la pero como una culebra. ¿Qué pasó, hermano? No quería que yo viniera, porque yo tenía que lavar una ropa que él necesitaba para mañana. Allá lo dejé, que se quede, porque Dios es primero. Yo le dije que está, hermano, vaya a lavar la ropa del esposo y después se viene. Porque así no la que si se queda, la poca disciplina. Porque tiene que atender a su esposo. Es necesario. A veces no identificamos las cosas. Ahorita vamos a ver algunas imágenes para identificar. Entonces, es necesario, hermano, que nosotros comprendamos eso, que lo sepamos. Porque a veces al poner las cosas en la balanza, el equilibrio se va más al ser humano y al esfuerzo del ser humano que a lo que Dios en realidad nos demanda a nosotros. El propósito, como veíamos ahí, de Dios al crear la familia fue que se extendiera, que hubiera un núcleo familiar. Porque tener familias sanas, si nosotros tuviésemos familias sanas en nuestra congregación, en nuestra sociedad, no hubiera tantos delincuentes, no hubiera tanta corrupción en nuestra nación. En cuanto a la relación, te voy a hablar de mi esposa. En cuanto a la relación, mi esposa va a compartir con ustedes. Bien, hermano, hasta en este momento, usted ha escuchado, usted sabe que es peligroso, hay algo muy peligroso, darle el micrófono a un pastor, ¿sabes? Porque entonces empieza a predicar y se extiende en el tiempo. Peligroso por en estos sentidos, en este tipo de actividades, pero no hay que dejarlo que sean instrumentos del Señor. Levante la mano la persona que hasta hoy no había recibido estas instrucciones que
de parte del pastor y de mi persona desde que iniciamos con la lectura de Cantares 8:7, que si para usted ha sido esto nuevo, ¿hay alguna persona acá que de lo que hablamos no había escuchado antes? ¿Tu nombre es? Juan. Tenemos a Robert, Noemí y Adrián. Solo ellos están exentos de la responsabilidad. Quisimos iniciar este taller con esta información que quizás para muchos de los que estamos acá ha sido trillado, repetitivo, porque resulta que normalmente lo escuchamos en un culto en la mañana, escuela bíblica dominical, mayormente en la mes de la familia que lo tenemos el énfasis en mayo. Pero ¿sabe por qué iniciamos con esto? Es para que no tengamos la opción de decir: a mí nadie me dijo, yo no lo sabía. Cuando nosotros nos casamos, yo entré en conflicto, porque nosotros somos como judíos y samaritanos. ¿Usted sabe cuál es eso de judío y samaritano? ¿Cuál es la razón? ¿Qué pasaba con el judío y la samaritana? Había una gran distancia porque los judíos no aceptaban a los samaritanos, ya que ellos eran una mezcla de judío con gentil. O sea, ni era gentil ni era judío, es una mezcla ahí. Yo no lo puedo aceptar porque está contaminado, y los de allá no lo aceptaban, total que los samaritanos era ese pueblo ahí como que olvidado. Él es de Oriente, así como casi todos ustedes acá, con costumbres de Oriente, come casabe, azúcar, caraota con azúcar. Yo soy de Occidente, donde lo salado es salado, donde se come más arepa, el casabe no, el casabe sabe anime, y un montón de otras cosas. Y todo el tiempo estábamos en desacuerdo, pero nos gustábamos, nos casábamos, hasta el día que él me dijo: yo no creo en el divorcio, yo estoy en contra. Yo dije: Dios mío, qué responsabilidad tan grande. Y sabe, me costó como alrededor de los 15, 16 años que tenemos casados, me costó como ya en el 10º año, hace 5 años, 6 años, aceptar eso, de que para Franklin la opción no es el divorcio. Y yo tuve que aceptar eso para vivir en paz y decir: bueno, ya, listo, ya me casé, yo sabía cómo él era oriental, total, pero lo tengo que aceptar por obediencia a mi Dios. Desde el día que yo acepté eso, que lo asimilé y lo comprendí, vivo feliz. Porque él es así, él es oriental, él tiene sus costumbres orientales, yo tengo mis costumbres occidentales. Para que haya una buena relación, se necesita, hermanos, entender esto. No podemos hablar de matrimonio si no hablamos de Dios, porque el matrimonio nació en el corazón de Dios. Allá los novios, qué privilegio que ustedes antes de casarse puedan ver este tipo de talleres, porque sabe que es difícil agarrar y entrar en un túnel y saber que en el túnel hay algo con que te vas a dar un golpe durísimo por la frente, pero que no sepas en qué momento lo vas a hacer. Entonces vas a andar así, y así, entonces no vas a querer ni caminar, y bueno, en el momento menos esperado que va a pasar, ¡pum!, viene el golpe. Pero cuando tú tienes las herramientas, cuando tú sabes a cuántos pasos tienes que tener cuidado, si es que te tienes que agachar o tienes que saltar, es diferente, ¿cierto? Yo no sé cuántos de ustedes les sucedió, pero a nosotros había cosas que yo no sabía en cuanto a la sexualidad, había cosas que yo no sabía, y por tal motivo no había disfrute a plenitud. No sabía mucho en cuanto a los psicólogos, el plano psicológico de la psique, que por lo menos vamos a ver son tips que vamos a ver un poquito más adelante, y por tal motivo no estaba disfrutando a plenitud el matrimonio. Y hablando de esto para el hermano Efraín, esto es tan importante, porque fíjense que la iglesia viene
servir a una sociedad, cuando estamos en una empresa, cuando somos personas fundamentosas, que nos entregamos al 100% lo que hacemos, tendremos a olvidar a esa persona que tenemos ahí al lado, de abrazarla, de, mire, no importa que la flor haya sido artesanal, el papel crepe, si le cae una gota se daña, pero es una flor que en este momento dice la psicología que en el momento que una persona recibe algo que no hizo, que no merecía, que fue algo así que le regalaron, dice que en una parte del cerebro se activa una función que es la función que se activó en el momento que se enamoró. Agarren ese dato. En el momento que su esposa se enamoró de usted, que usted se enamoró de su esposo, se activó una célula. Hubo un correntazo allí. Dice que ese mismo correntazo sucede cuando uno recibe un presente. ¿Quieren que haya ese mismo correntazo? No necesita darle una flor, una joya, un beso, algo que la persona no espere. No solamente los hombres a las mujeres, nosotros también tenemos que ser atentas con ellos, ¿sí? Entonces, en primer lugar, dice, no hay situación que sea más importante que la relación en pareja. Esto es en cuanto a la pareja. Sabemos que hay cosas que son importantes y que son necesarias y que son prioridades, pero hasta estamos hablando en relación de la pareja. Siguiente, hermano. Hay otra que dice, sigamos. El matrimonio es más importante que los sentimientos. Ahorita lo vamos a ver. Nuestros sentimientos son cambiantes. ¿Sí? Hoy amanecimos con ganas de cantar, de decirle a la gente que estamos felices, pero el día de mañana, según sea el temperamento, según hayamos dormido, si descansamos o no descansamos, los sentimientos van a estar cambiados. Y eso no quiere decir que según como yo me sienta, yo voy a atender o no voy a atender a mi familia, a mi esposa, a esa pareja que está conmigo. Recuerde que es por obediencia a Dios. Ya usted no puede estar diciendo, no, yo ando con esta mujer o con este hombre porque, bueno, me casé con él o, bueno, porque es mi pareja. No. Desde hoy, desde este taller ya usted sabe que es un pacto de Dios. No lo haga a él mentiroso. Porque fíjense que somos cartas abiertas hacia una sociedad, a nuestra familia, a nuestros vecinos, aquí mismo en la iglesia. Nosotros nos abanderamos de esta acción de hablar de la parte del matrimonio, porque como pareja tuvimos muchos conflictos. Uno, porque él es un hombre, yo soy una mujer, ahí empieza, porque somos diferentes. Hombre, yo soy mujer. Él piensa de una manera, yo pienso de otra manera. Y resulta que en las iglesias, a veces, como todos nos estamos mirando, todos nos conocemos, ay, que se vayan a enterar que él y yo, ay, que a él le gusta el casabe, que a mí me gusta, hermano, la caraota con pasta. Y a él le gusta la caraota con arroz. Y yo por amor a él, porque lo amo, lo quiero, yo pues hago más pasta, arroz con pasta, arroz con caraota, que pasta con caraotas. Le echa su azúcar, yo le echo mayonesa. Y bueno, son muchas cosas, pero he aprendido que por obediencia a Dios lo tengo que hacer feliz a Él, porque una vez que Él es feliz, Él me va a hacer feliz porque algo que se va a retribuir. Entonces, no tiene que ver nada con los sentimientos. El matrimonio es mucho mayor que los sentimientos. Y va a haber el secreto de la bendición es la confianza, la consideración y la seguridad. ¿Te quieres sentir seguro? ¿Quieres ser confiable? Yo siempre le digo a los jovencitos aquí, yo veo que están de novio, muchachos, ustedes que están de novio aquí, aunque yo siempre he dicho algo, hermano, Franklin y yo somos novios, no hemos dejado de ser novios. Desde que nosotros nos enamoramos, hemos sido se mantiene mucho el romanticismo, porque yo dispuse en mi corazón, porque él dispuso en su corazón, de que no podemos dejar de que las muchas aguas, las muchas dificultades apaguen esta pasión, ese amor que nos tuvimos cuando éramos novios. Duramos 1 año, 2 meses y 10 días de novios. Y luego nos casamos, casi que ni disfrutamos el noviazgo, ¿verdad, mi amor? Entonces, ¿cómo terminar con esa relación de noviazgo? Jamás. Y por eso que antes, lo que pasa es que antes de hacernos novios fuimos muy buenos amigos. Y él tenía su novia,
soy del estado de Trujillo, criada en el estado de Trujillo, y a veces había momentos en que él estaba en Maturín, y con los ojos cerrados, con mi confianza puesta en Dios, yo no tenía que estar llamando, al contrario, él era el que llamaba todos los días, hermano, ¿qué les parece? Porque yo estaba segura de que él estaba enamorado primero de Dios antes que de mí. Y que yo sé que él no tenía sus ojos fijados en más nadie, y él había tenido novia. Y sé que como esposo de pastor, pues ellos están expuestos a que muchas personas, mujeres, pues, lo vean como un ideal. Pero mi confianza estaba puesta que él primero se enamoró de Dios. Y ahí estaba puesta mi seguridad. Eso no es nada más hermoso que usted como esposo pueda darle a su esposa seguridad y que ella pueda darle a usted seguridad. Que aunque el secreto de la bendición del matrimonio es que haya confianza, es que haya consideración y que haya seguridad. Fíjense lo que viene ahora. Vamos a hablar un poquito del carácter de la mujer y del hombre. Bien, hermano, entonces, así como los caballeros se ameritan, es necesario que en nuestro pueblo en el matrimonio exista el carácter. ¿Y qué es el carácter? Esa acción que define al ser humano para tomar decisiones sin pensar en, ¿será que va a ser posible que se logre? Lo que dice Hebreos capítulo 12:1. ¿Qué dice Hebreos 12:1? ¿Ah? A ver, una palabra que tiene 2 letras. A veces no nos decimos de memoria. 11, perdón, con razón. 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto es para locos según muchas personas. Creer o tener la convicción de algo que se espera pero que no se ha tomado, que no se ha recibido. Y la convicción de lo que no se ve. Eso es tener carácter. Eso es tener carácter. Ahora, el mal carácter es que cuando las personas se molestan y dicen las cosas sin coherencia o aún teniendo la razón, pero atropellan a aquel ser querido o a aquel próximo que tiene allí. El Señor no nos manda a tener mal carácter, pero sí carácter. Que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Y necesitamos en nuestros matrimonios cristianos desarrollar eso, en nuestra relación, para que la relación sea algo que verdaderamente agrade, que disfrutemos a plenitud, porque para eso nos casamos. Debe haber carácter. Y el carácter de la mujer. Aquí no hay más juegos, pero nosotras las mujeres debemos saber que somos la prioridad en esta relación de pareja. Por tal motivo debemos de respetarnos a nosotras mismas, de tal manera que así vamos a recibir respeto. Debemos estar claras de que somos la esposa, que nos casamos con la intención, no con la intención, porque la intención está hecha en el mundo, pero nos casamos con la responsabilidad de hacer feliz a esa persona, pero para nosotras ser feliz, la palabra de Dios dice que debemos ser sumisas. Fíjense en algo, yo les voy a hablar acerca de mi experiencia. Por naturaleza o por cultura, aparte de ser caballero y ser de Oriente, las personas nacidas en Oriente, y yo me imagino que los occidentales también, pero en este caso mi esposo lo tiene con más ahínco, es que los orientales, la comida, como la comen los orientales, así es que se debe comer. Lo demás es invento del hombre. ¿Sí? Entonces, mi esposo es el que le gusta el arroz sueltecito. La salsa tiene que quedar espesa, no se le debe ver el agua así como que está crudo, separado, no está bien cocido. Menos mal que a mi esposo le gusta comprar el gas y no tiene problema con hacer cola, porque yo no iba a gastar. Él le gusta que la carne molida mínimo 1 hora cocinándose, hermanos, ¿qué les parece?
demasiado, ¿verdad? Exigente, Pero tiene que quedar la salsa como la salsa de la nona, si no, él no come. Retiraba así el plato. Y bueno, yo aprendí, Señor, dame paciencia, ayúdame a hacer las cosas como a él le gusta. Y bueno, y aprendí a que así como su mamá cocinaba, así como a ellos les gusta cocinar, así debo yo hacerlo. No fue fácil, pero aprendí a hacerlo. Y una vez me dije a mí misma, mira, a mí misma, pero tengo que enseñarlo a él, que por lo menos a nosotros nos gusta la ropa aguadito, estilo asopado. Ay, hermano, cuando yo hacía esos arroz de asopado, ya ustedes sabían quién no iba a comer en la casa, ¿verdad? Pero le enseñé también a que debe haber de mitad y mitad. ¿Sí? Alternado. Porque por eso que está más flaco que yo. Porque yo aprendí a comer la comida oriental, pero mi esposo no ha aprendido a comer como comemos los andinos. Una sopa con papa o batalla. A la sopa no se le echa papa, según él, porque la papa le quita el sabor. Nosotros peleamos y le damos, mire, te cambio un cojoto por una papa, y mientras más grande mejor. Todo eso, pero todo eso hay que aprenderlo sin tener mal carácter, con amor. Dice que con miel se traen más abejas que con hiel, ¿verdad? Entonces debe existir el amor. Adelante, hermano. Aquí tenemos otro video, no se están escuchando los videos por la cuestión del cable de sonido, hermano, pero creo que...
caso del muchacho, pues esa inseguridad se disipaba a la presencia de la chica, que pudiésemos hablar de suerte o mala suerte, pero cuando decía el pastor que según el estudio bíblico, lo que dice la palabra de Dios, que tiene que ver con ese complemento, el estado, el matrimonio, el estado perfecto del hombre. ¿Quieres estar completo? ¿Quieres vivir una vida de plenitud? Tienes que casarte. Tienes que casarte porque fuera del matrimonio no se va a vivir a plenitud lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es el goce del placer como debe ser dentro del matrimonio. Es necesario conocer a la otra persona como hombres y como mujeres. Debemos ponernos en el lugar de la otra persona. Y dentro de una relación de pareja, dentro del matrimonio, hermano, eso es indispensable. Que yo sepa que me casé con una persona que es muy distinta a mí, porque solo a través de eso, solo a través de ese conocimiento, yo voy a poder comprenderla, entenderla, ¿verdad? Y a su vez también, en el caso de la mujer, entender al hombre. Una de las cosas que traen los conflictos dentro del matrimonio, ¿verdad?, es no saber, no conocer la naturaleza, en el caso del hombre, la naturaleza de la mujer, y en el caso de la mujer, la naturaleza del hombre. Se crean mundos y viene el conflicto. Entonces es necesario